en este Salmo 30, el cual se titula Cántico por la dedicación de la casa. Algo maravilloso que le estaba sucediendo a David en esos momentos. En este Salmo 30, hermanos, David no inició de esa manera, pero la confianza que él tenía en que Dios le daba la victoria es la que lo llevó a ganar muchas batallas. En muchas oportunidades, él le pidió la victoria frente a sus enemigos y le pidió que le guardara la vida. Y el Señor se lo cumplió, el Señor se lo dio, el Señor le dio el deseo de su corazón y en muchas oportunidades guardó su vida. De ser un pastor de ovejas, despreciado por sus hermanos y no muy bien visto por ellos, incluso ni su padre lo manda a llamar, de andar huyendo del rey Saúl para salvar su vida, pasó ahora David a ser el rey de Israel. Pero nada de eso lo tenía bien claro. Él había sido y había obtenido todo esto siempre, y él le daba las gracias no a sus habilidades, sino a ese Dios que peleaba por él. Dicho reconocimiento lo llevó a quererle hacer un mejor lugar en donde el arca del pacto del Señor estuviera, es decir, en donde estaba por tradición la presencia de Dios mismo, aunque eso había ocasionado una especie de idolatría de parte del pueblo de Dios, pensando que podían tener a Dios en ese mueble. Dios en sí, hermanos, no lo podían contener en ese lugar, pero tenían el arca del pacto en un toldo o en una tienda de campaña. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 7, nos narra un momento histórico muy bonito de leer. Le animo a que lo lean, en el cual Dios le da reposo a David de todos sus enemigos. Y morando David en su casa, dice que era una casa de cedro, David tiene el deseo en su corazón de hacerle casa a Dios. Pero el Señor no se lo permitió, diciéndole por medio del profeta Natán que David no le edificaría casa a Dios, sino que por el contrario, el Señor Jehová se le edificaría a él. Por el deseo de David, el Señor le dice: yo edificaré casa a ti. Segundo libro de Samuel 7:11 dice: asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Según los comentaristas, este salmo pudo haberse dado en un tiempo y un espacio cuando David dedicó la era de Arauna, la que él fue a comprar después de aquella gran peste, matanza que hubo, que llegó a ser este terreno, hermanos, en donde se construyó el templo. Y después de que Dios detuvo la gran plaga que había utilizado para disciplinar. Puede leer esa historia en primer libro de Crónicas 21, del 1 al 22. Ahora, veamos el Salmo 30, lo que dice el versículo 1. Dice de la siguiente manera: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En la dedicación de su propia casa, David no se exaltó a sí mismo él y diciendo: vean lo que he hecho. Más bien David se pone a un lado y él exalta al Señor. Lo que pudo haber sido entendido como el logro de un hombre, el construir su propia casa, fue la ocasión para darle la gloria, la alabanza y la adoración a Dios, porque era Dios quien le había dado esto a David, y no era su talento, ni sus fuerzas, ni sus recursos. David tenía claro de dónde Dios lo había sacado, y Dios mismo se lo recordó. Dios mismo le dice en el segundo libro Samuel 7, el 8 al 9: ahora pues dirás así a mi siervo David. Estas son las palabras del Señor diciéndole a Natán para que le diga: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor le manda a decir a David: todo lo que tú has hecho no lo ganaste tú por ti mismo, yo te ayudé, yo estuve contigo. Y David lo honra al Señor. Versículo 1. Ahora ya el versículo 2 y 3. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura.
Estos dos versículos, David vivía con una dependencia de oración hacia Dios. En todo momento David se comunicaba con Él, ya fuese para pedir algo, pero también cuando le daba las gracias, David se comunicaba con el Señor. El Señor le ayudaba y le rescataba, y David clamaba y oraba aún más al Señor. No era que cuando obtenía victoria se olvidaba de hablar con Él, al contrario, más hablaba. Lo más probable es que hubo muchas ocasiones donde David recibió sanidad de parte de Dios, tanto de enfermedad como de heridas de alguna batalla. La idea de sanidad dada aquí incluye el sentido de la ayuda, el sentido del rescate de parte de Dios en un momento de gran necesidad que vivía David. Eso es lo que sucedía en él en ese momento. A ti clamé y me sanaste. Ve el versículo 11 del Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Quizás por la dedicación de la casa trae un sentido en este momento de alegría, de gozo y de felicidad, que es lo que David vivía en ese momento. En sí, hermanos, David rememora cualquier evento en el que el Señor le dio victoria. Entre tantos momentos que podríamos mencionar que David tuvo, él rememora en su mente, en su corazón, el haber derrotado quizás al león y al oso cuando venían a atacar a sus ovejas, matar al gigante Goliat, traer los prepucios de los filisteos y ahora Saúl le da como esposa a su hija, ser librado de la persecución del rey Saúl, ser ungido por el profeta Samuel, convertirse en el rey de Israel. Tantas memorias que David pudo traer para darle las gracias a Dios de todo lo que él había hecho por David. Sin duda las alegrías serán más grandes que las tristezas. Yo le aseguro que si usted detiene en este momento y usted empieza a analizar y dice cuánto Dios me ha dado, de cuántas adversidades Dios me ha ayudado, de cuántas veces estuve a punto de encontrarme con la muerte, pero el Señor mandó a su ángel alrededor mío y me protegió. Usted no va a terminar nunca de decir de las grandes maravillas que Dios ha hecho por usted. Eso es lo que sucede en David. Lejos habían quedado esos días en los que los opresores querían derribarlo, o la muerte de sus hijos. Qué tristeza haber pasado en esos días, cuando él mismo dio la sentencia y 4 hijos murieron. Ahora David daba gracias por tantas bendiciones, que es lo que nosotros deberíamos de hacer en todo momento. Es muy bueno reconocer que sin la mano de Dios a nuestro favor, no seríamos lo que somos, ni tendríamos lo que tenemos. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos dio gloria en lugar de ceniza. Gracias sean dadas al Señor Jesucristo en todo momento. Hermanos, estos dos salmos que están muy compaginados uno al otro, el 29 y el 30, son muy interesantes de leer, de estudiarlos. Yo le animo, hermanos, a que usted lo lea en casa, a que platique en su familia, abra su Biblia, póngala en medio, lea usted el Salmo. Puede usar este recurso para poder tener el estudio bíblico en su casa. Quiero desearle, como siempre, hermanos, que la paz, la gracia y la bendición del Señor estén de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.